Hola mis hermanos, muy buenos días. Que Dios les esté bendiciendo a todos en este hermoso día. Jueves, vamos a tener nuestro devocional el día de hoy en Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Así que vamos a dar lectura a su palabra. Dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y es hermoso ver el testimonio de Juan el Bautista en este pasaje de la Escritura. Y vamos a ver cómo es que Juan el Bautista va a hablar acerca de Jesucristo y va a dar testimonio acerca de él y no de sí mismo, sabiendo que habiéndose levantado un profeta como Juan el Bautista y haciendo lo que él hacía, bautizando en agua, la gente iba a preguntarle e iba a seguirle también. Pero Juan se aseguró de que su mensaje fuera tan claro que pudieran entender que él no era el Mesías, que él no era el profeta y que él no era el enviado, el ungido de Dios. Y esto es hermoso porque Juan va a presentar a Jesucristo primero que nada. Versículo 29 dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan va a dar testimonio acerca de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se cree en este versículo 29 que también Juan el Bautista quizás ya había bautizado a Jesús un día anterior, o que ya lo había conocido, y que Jesús entonces vino al siguiente día a ser bautizado por Juan. Pero por eso Juan ya lo había identificado desde antes. Juan no conocía quién era el Mesías, mas sin embargo, cuando Jesucristo fue bautizado, se le fue dicho que en quien descendiera el Espíritu, ese iba a ser el Mesías. Pero hermoso que Juan el Bautista aquí presenta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es hermoso porque es lo primero que va a decir Juan para todo el pueblo de Israel, para todos los que estaban allí. Y es hermoso esto porque vamos a pensar que los judíos, los israelitas, conocían y estaban muy familiarizados con ese término de un cordero. ¿Qué se hacía con el cordero? Se presentaba como sacrificio, ¿verdad? Su sangre era derramada y por tanto era cubierto el pecado del pueblo, o también cubierto el pecado por sí mismo. Pero recordemos desde cuándo se vienen haciendo estos sacrificios. No sé si recuerdan cuando fue la Pascua, la primer Pascua que conocemos nosotros en Éxodo capítulo 12, cómo es que tenía que morir un cordero para hacer los dinteles puestos allí, la sangre sobre estos dinteles, y cerrada la casa, entonces era guardado el pueblo de cualquier tipo de destrucción, y quien así no lo hiciera entonces pasaría la muerte directamente para con cada uno de los primogénitos de esa casa. Pero también en Génesis, nos vamos un poquito más atrás, en el principio, vamos a ver cómo es que hubo un sacrificio el cual fue dado por Adán y Eva para que fuera cubierta su vergüenza, y fueron cubiertos con pieles. Y aquí nos da a entender que también hubo un sacrificio del cual, después que Adán y Eva son expulsados del huerto, ellos aprendieron a ofrecer también estos sacrificios a Dios. Después podemos ver el sacrificio para el pueblo de Israel una vez al año que se daba, los sacrificios que se daban por el mismo pecado, y todo esto va siempre marcando para con el pueblo de Israel un sacrificio. Y cuando Juan el Bautista habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es hermoso entender que Dios mismo estaba dándose así a conocer a través de su profeta para con todo el pueblo de Israel. Y entonces, siendo confirmado el ministerio de Cristo y comenzando allí entonces su ministerio, comienza Jesucristo con la voz de este profeta, que es: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había un mensaje tan claro para con el pueblo de Israel que Jesucristo había venido a este mundo para ser ofrecido como un sacrificio. Pero el pueblo de Israel tenía todavía en mente
que ellos esperaban a un Salvador, a un libertador de la opresión del último gobierno que estaba en ese tiempo, que era el gobierno romano. Pero después vamos a ver en el versículo 30, Juan el Bautista dice, Él es antes de mí, porque era primero que yo. Y aquí no solamente Juan el Bautista va a dar testimonio de Cristo acerca como un Cordero de Dios, como el Cordero de Dios, sino también va a decir el Dios eterno hecho carne, porque Juan el Bautista va a decir, Él es antes de mí, porque era primero que yo. Él está afirmando la deidad del Mesías y Él está afirmando de que este Dios vino y se hizo carne y que era antes que Juan el Bautista. Era tan claro el mensaje que estaba dando Juan el Bautista para con todos los que estaban allí, que él no dejaba de dar testimonio de esto. Él es el Cordero de Dios. Y número 2, Él es el Dios eterno hecho carne. Y después vamos a ver, versículo 31 al 33. Juan dijo, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo os bautizo con agua, pero este de quien yo les hablo viene a bautizarlos con el Espíritu Santo. Y aquí les está diciendo, Jesús es el Salvador. ¿Por qué? Porque Juan, si bien estaba preparando a la gente con una manifestación externa, con una manifestación de arrepentimiento, el hecho de bautizarse y recibir al Mesías de una conciencia, un espíritu y una vida limpia, entonces aquel que venía, el Salvador, es quien iba a bautizarlos en el Espíritu Santo. ¿Y qué significaba esto? Que todo aquel que creyera en Jesucristo como el Mesías que había de venir, que todo aquel que creyera en Jesucristo como el Hijo de Dios, entonces iba a recibir el Espíritu Santo, así como le había sido dado a conocer a Juan el Bautista. Por eso lo va a presentar así, no solamente como el Cordero de Dios, número 1, no solamente como el Dios eterno hecho carne, número 2, no solamente como Jesús el Salvador cuando dice, este es el que bautiza con el Espíritu Santo, sino número 4, versículo 34 dice ahí, yo he dado testimonio de que este es, y ahí hay 2 puntos y aparte dice, este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Si Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si Cristo es el Dios eterno hecho carne y Jesús es el Salvador, entendemos también cómo Juan el Bautista estaba dando testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hermoso esto, porque entonces muestra también una relación de título en cuanto a lo que Jesucristo estaba haciendo, porque Él no venía a proclamarse a sí mismo, Jesucristo no venía a decir sus propias palabras, sino las palabras de aquel que le enviaba a morir por amor en una cruz, a ser sacrificado como un cordero inmolado. El Dios eterno hecho carne, el Salvador, venía a morir. Y de esta forma iba a dar la salvación, no como el pueblo judío lo esperaba. Así que Juan dio testimonio de Cristo. ¿Y tú? ¿Estás dando un testimonio de Cristo? ¿Yo estoy dando un testimonio de Cristo? Que podamos llevarnos en esta mañana esta palabra y que podamos presentar y dar testimonio de Cristo y podamos presentar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, número 1. Que podamos dar testimonio de Dios, de Cristo, como el Dios eterno hecho carne. Que podamos dar testimonio de Cristo como Jesús el Salvador, que es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y que podamos dar testimonio de Cristo, de que Él es el Hijo de Dios. De esta forma podemos estar presentándoles a las personas sin esperanza a Cristo, para que tengan una verdadera esperanza. Aquellos que se sienten vacíos, para que verdaderamente puedan venir y puedan darse cuenta de que están muertos en sus delitos y pecados y que solamente Cristo puede darles verdaderamente vida y vida en abundancia. Que Dios les bendiga y les esté guardando, mis hermanos. Un fuerte abrazo.